Bueno, estábamos diciendo que Zacarías, en su profecía, en su cántico, primero habla de Dios, habla de Jesús, el niño que iba a venir, ¿sí? Como, tal cual como se había anunciado en las profecías de los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Y después habla de su propio hijo, y se lo señala como un precursor de aquel redentor, y que su servicio sería muy importante, tan importante, ¿sí? Para prepararle el camino a Jesús. ¿No? Culmina el relato con un breve reporte acerca de la niñez y la juventud de Juan el Bautista, diciendo que el niño crecía tanto física como espiritualmente. ¿Sí? Bueno, ¿cómo fue el nacimiento del Señor? Todos deben haber leído Lucas 2, 1 al 38, ¿sí? O alguna de las versiones de cómo nació, pero vamos a tomarnos de esta. ¿Sí? Eh, Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Entonces, este primer censo se hizo siendo Cireno gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, cuando era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Los ángeles y los pastores. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí, se les presentó el ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostados en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Presentación de Jesús en el templo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar a desarrollarlo Vamos a empezar a desarrollarlo punto por punto. Porque este pasaje es extraordinario, ¿no? Porque todo lo que tuvo que ver con el nacimiento de Dios y la preparación que esto tuvo, es tremendo. Dios había anunciado en el huerto del Edén que un niño iba a nacer, y que de una mujer, y que ese niño iba a vencer a la serpiente. ¿Se acuerdan de lo que leímos en Génesis? Bueno, de esta manera todos los sacrificios, el tabernáculo, el sistema sacerdotal, fueron una figura transitoria, porque lo que iba a venir iba a ser perfecto a partir del nacimiento de Lucas. Tanto Lucas como Mateo lo relatan siguiendo una secuencia de pasos, ¿no? El censo que había ordenado Augusto César, la visita de los pastores, sigue el pasaje hablando de la circuncisión de Jesús y la purificación, de la visita de los magos,
y la matanza de los niños de Belén. Y esos son los puntos que vamos a desarrollar. Como leímos recién, habíamos leído que se había ordenado, que el César, Augusto César, había ordenado un censo. ¿Qué es un censo? Nosotros tuvimos un censo hace poco. Se registraba cada hombre, mujer o niño que habitaba en una región o en cada reino, cada provincia y cada pueblo. Era indispensable, esto era muy, muy importante para los romanos porque de ese censo era la recaudación de impuestos que iban a tener, ¿sí? Y la condición era que debía hacerse en su propia ciudad, donde se guardaba el registro familiar. Como descendientes de David, se tenía que ir a Belén. Dice el versículo 5 de Lucas 1:5, ¿no? Para ser empadronado con María, su mujer desposada con él, la cual estaba encinta. ¿Sí? O sea que esto señala que José fue junto con María, lo cual indicaba posiblemente que el registro familiar de María también estaba en Belén. ¿Sí? Ella puede ser que perteneciera a la casa de David. ¿Mm? La expresión desposada con él indicaba que María ya era la esposa de José. Mateo 1:24 dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Sí? Dado lo avanzado del embarazo, José no hubiera trasladado a María de no haber sido una orden específica que tenían que obedecer sí o sí, que era el censo. ¿Sí? Por el censo y la cantidad de gente que había ido a la ciudad, no había un lugar donde poder pasar la noche. ¿Sí? No consiguió nada José buscando alojamiento. Por eso fue que terminó en un establo y ese fue el lugar donde nació el Mesías. ¿Sí? Tras el nacimiento, María envolvió al niño en pañales, que literalmente, traducido del griego, quiere decir una tira para fajar, ¿sí? Un trozo de tela para fajar a los niños. El extraordinario al cual hace referencia este censo es que todo fue hecho para que se cumpliera la escritura, porque se decía que iban a ser el Mesías en una ciudad que se llamaba Belén. ¿Sí? Y si lo tomamos con un poco de, con un poco no, dándonos cuenta de cómo Dios prepara el terreno para cada cosa en nuestra vida, también lo preparó para el Mesías, porque Dios se hizo para lograr que el Mesías naciera en Belén, movilizó a todo el Imperio Romano para que ejecuten, ¿no? Él le podría haber ordenado a José que se trasladara a Belén con María para que llegase en el momento del nacimiento, pero en cambio escogió el método para demostrar su soberanía absoluta. Para hacer cumplir su propósito podía movilizar Dios al emperador romano. Y así fue como lo hizo, ¿no? Ahora vamos al segundo punto, la visita de los pastores. Tanto que estas cosas acontecían, unos pastores estaban cuidando sus ovejas en el campo. ¿Sí? Los pastores fueron sorprendidos por el ángel. ¿Sí? Y la frase dice, se presentó a ellos. Podrían ser traducidas como se puso junto a ellos, según otra traducción. La Reina Valera 1909 dice, se puso junto a ellos. Dios no escogió a esos hombres al azar. Seguramente eran hombres fieles que estaban aguardando al Mesías. Dice que la gloria de Dios los cubrió y algo fuera de lo común empezó a suceder. Y dice que el nacimiento de Jesús fue extremadamente humilde, no dejaba de ser un momento glorioso. ¿Y por qué puede haber Dios elegido que sea así? Era para mostrarles o para manifestar que este momento y este bebé que había nacido era tan grande como la grandiosidad del propio Dios. Era una forma de hablar de la deidad de Dios. Los pastores dicen que se llenaron de temor, pero los ángeles los tranquilizaron, el ángel los tranquilizó y le dio la buena noticia que sería motivo de gran gozo, no solo para ellos, sino para todos. Vamos a hacer una aclaración. Los pastores eran judíos, ¿no?
Y esta aclaración creo que la tengamos en cuenta, porque los otros que fueron a llevar regalos fueron los magos, que no eran judíos, eran gentiles. ¿Sí? El anuncio especificaba, ha nacido un Salvador. La palabra Salvador y sus derivados, salvación, es mayoritariamente empleada por Lucas y por Pablo. Pablo lo hace 23 veces y Lucas lo dice 49 veces. Significa Salvador, Libertador o Preservador. ¿Sí? Y la promesa del Salvador se remonta desde Adán y Eva. Y nace en la ciudad de David, Belén, porque esa era la ciudad donde había nacido David. Y había sido anunciado por el profeta que el niño nacería en Belén. Y además, ¿sí? El hecho de que haya nacido en Belén identifica a aquel niño con el Mesías. Y esto le produce un gran gozo a los pastores. Recordemos que estos pastores deben haber sido instruidos en el Antiguo Testamento, ¿no? En la ley. Segundo punto, un Salvador que es Cristo el Señor, dice. El término Cristo es la traducción griega de la palabra hebrea Mesías o ungido. ¿Sí? Bueno, hay una versión muy antigua que se llamaba la versión de los 50 o la Septuaginta, una versión de la Biblia del Antiguo Testamento, habla de que los que eran ungidos eran los sacerdotes con aceite sagrado y eran de esa manera separados para el servicio. La unción, ¿sí? También la podían recibir algunos de los reyes, lo recibieron los reyes de Israel. Recuerden que fue ungido Saúl, fue ungido David y fue ungido Salomón, ¿sí? Pero más que nada se fue empezando a hacer a lo largo de la historia del pueblo judío referencia al Mesías como el que iba a levantar de la tierra. Príncipes consultarían unidos contra Jehová y contra su ungido. Es decir, que ya en el Salmo 2 se habla del Mesías como el ungido. No se está hablando del rey David, sino de uno más grande que él, que es el Mesías que está por venir. Y en los evangelios Jesús aceptó el título de Cristo solamente en 3 ocasiones. En Mateo 16, 6 y 17, dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Marcos 14, 61, 62 también lo llama el Cristo, ¿sí? Relatando lo siguiente, mas él callaba y nada respondía, y el sumo sacerdote le volvió a preguntar, le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo a las nubes del cielo. En el momento en que iba a ser, en que estaba siendo empezado a juzgar por el Sanedrín, Cristo reconoce que es ante ellos que es el Cristo. Y no solamente eso, sino que veis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, o del poder de Dios, viniendo en una nube del cielo. Y por último, Juan 4, 25 y 26 dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Entonces le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Recuerdan el pasaje de la mujer que estaba en el pozo de agua con Jesús? Cristo es una de las formas de llamar a Jesús. También es añadido como título al nombre de Jesús. ¿Sí? Es conocido, ¿cómo se añade al nombre de Jesús? Jesucristo. ¿Sí? El título Señor es aplicado a Jesús en reconocimiento a su deidad. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se lo llamó o Señor Jesús o Jesucristo? Se lo empieza a llamar Jesucristo o el Señor Jesús después de la resurrección. Tras la resurrección no encontramos el nombre de Jesús solo en la Biblia, sino que siempre va acompañado del título del Señor o Cristo, y esto lo constituyó en toda una declaración de fe para nosotros. Y a partir de esa declaración de fe, nosotros entendemos que
Mesías, Jesús, es nombrado no solamente, sino también categorizando su identidad, ¿no? su característica de Dios, ¿sí? Hecho hombre. Bueno, ¿qué siguió pasando con los pastores? El ángel describió a los pastores que lo encontrarían envuelto, y un ejército de ángeles se apareció en el cielo. Y esto nos hace pensar que no solamente fue maravilloso que el ángel viniera, sino que ver un ejército de ángeles y cantar un himno glorioso debe haber sido tremendamente importante para ellos, ¿sí? La gracia de Dios se vuelve a manifestar en los pastores, ¿no? Y el himno que cantaban los ángeles decía, gloria a Dios en las alturas. Según el diccionario un diccionario teológico de un autor que se llama Bin, gloria significa, a Dios, un reconocimiento de su naturaleza y de sus obras. La gloria es algo inherente a Dios. Él es glorioso. Su gloria siempre ha resplandecido y siempre va a resplandecer. Ahí tienen un montón de lecturas que están en el apunte, por si las quieren leer. Dice que la manifestación más grande de la gloria de Dios fue la propia vida y la obra de Jesús, de Jesucristo. Y después el canto de los ángeles sigue diciendo, y en la tierra paz. El niño que nacía venía a traer paz a los hombres con Dios mismo, ¿no? Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Termina diciendo buena voluntad para con los hombres. Aquel niño sería una expresión de la buena voluntad de Dios para con los hombres. Llenos de alegría, bueno, los pastores emprendieron el camino hacia Belén, llegaron a encontrar al niño tal como se les había anunciado y contaron a sus padres lo que les había sucedido. Entonces José y María se enteran de lo que los pastores habían escuchado. Y María guardó todo en su corazón y meditaba en la gran obra que Dios estaba ejecutando en esos días. Tras ver al niño, los pastores regresaron glorificando a Dios y alabándole por las cosas que habían visto y oído. La circuncisión y la purificación. Esta parte de Lucas no la leímos. Bueno, se los dejo a ustedes para que lo lean, ¿sí? Sigan leyendo desde el momento en que aparece el ángel a los pastores. El próximo pasaje es la purificación y la circuncisión de Jesús y la purificación. La ley estipulaba que todo niño hebreo debía ser circuncidado al 8º día de su nacimiento. Entonces, esa ceremonia se acostumbraba en ese momento a poner el nombre a los niños. Hendriksen, el teólogo que escribió unos cuantos libros, hace notar muy bien que el énfasis en este relato no es sobre la circuncisión misma, sino sobre el nombre que se le iba a dar al niño. La ley estipulaba que en caso de un varón, unos 40 días después de... A ver, volvemos para atrás. El Levítico 12:2.5 dice, estipula esa ley, la ley hebrea, en caso de un varón, ¿sí? Era al 8º día, y en el caso de una mujer era a los 40 días, ¿sí? Que se debía presentar un sacrificio para ser purificado. Entonces, una vez que se cumplía ese periodo de tiempo, para que el niño o la niña sea purificada, recordamos, 8 días o unos 40 días si era una mujer, se iba a Jerusalén, al templo, y se presentaba un sacrificio. El mismo consistía en un cordero de 1 año para el holocausto y un palomín, una paloma. Si fuera de escasos recursos, iba a presentar 2 tórtolas. ¿Qué es una tórtola? Es una paloma, ¿sí?, más pequeña, una palomita más pequeña. O directamente 2 palominos, si era relativamente pobres o muy pobres. Siendo José y María muy pobres, esa fue la elección, entregar o presentar 2 palominos. Cuando se estaban disponiendo para realizar la ceremonia, aparecen 2 hechos extraordinarios, ¿sí? El primero de ellos, aparece un señor que se llamaba Simeón, que era muy piadoso y recto, que él estaba en el templo
desde hacía mucho tiempo aguardando la consolación de Israel. Y eso era una expresión poética que él decía, hermosa. Era una forma de decir que estaba esperando la llegada del Mesías. Además, el Espíritu Santo le había expresado que no venía la muerte, no iba a venir la muerte sobre él, sobre Simeón, hasta que vea con sus ojos al ungido del Señor. Cuando José y María venían caminando y se acercan, Simeón, que estaba ahí en la entrada del templo, y llevaban un niño, él tomó al bebé en brazos y pronunciando unas palabras hermosas y proféticas, reconoció que aquel bebé era el Mesías, por el cual ya podía morir en paz, vio con sus ojos la salvación, ¿sí? Porque vio al autor de la misma, el carácter de la obra de Cristo, al contrario de lo que muchos creían, superaría las fronteras de Israel, ¿sí? Declaró que aquel niño sería luz a los gentiles y gloria para Israel. José y María estaban maravillados con todo esto que dijo Simeón y todo lo que habían visto, y declaró tres aspectos, Simeón, del misterio del niño, que fue puesto para caída y levantamiento de muchos en la casa de Israel. Quiere decir que lo que Jesús iba a predicar iba a dividir al pueblo judío, que sería una señal contradictoria. Su predicación ganó tantos seguidores como adversarios, ¿sí? Y que una espada traspasaría su misma alma. Su predicción sería la que la conduciría a la misma muerte. La palabra que es traducida espada se refiere en griego, en la traducción que nosotros tenemos dice espada, pero en el original griego el significado era una larga jabalina. Robertson, otro teólogo, nos recuerda que estas palabras no fueron comprendidas por María hasta que muchos años después estaba viendo junto a la cruz cómo se cumplía este anuncio que hizo Simeón. El segundo hecho extraordinario que pasa en este momento es que Ana, la hija de Femuel, de la tribu de Aser, que era una profetisa, profetisa es aquella persona que por la gracia de Dios había recibido revelación por medio del Espíritu Santo. La palabra profetiza aparentemente es utilizada sola, en esta única ocasión en el Nuevo Testamento, no aparentemente, es utilizada una sola vez. Y de acuerdo a la traducción, a la tradición judía, hubo 7 profetisas en la historia del pueblo de Israel. Sara, Miriam, Débora, Ana, Abigail, Hulda y Esther. Si quieren investigar un poco más sobre el tema, pueden hacerlo. Esta profetisa, Ana, hija de Femuel, de la tribu de Aser, era de una edad bastante avanzada, tenía más de 100 años, y Lucas nos dice que era muy devota, servía en el templo de noche y de día, ayunando y haciendo oraciones. Y cuando vio al niño, supo que la hora de la redención había llegado. Por ello, hablaba a todos acerca del bebé. Fíjense que dos cosas importantes y maravillosas que sucedieron, ¿no? Lo que predice Simeón pasó con Ana, ¿sí? Que vio al niño y en él vio a la redención. Bueno, vamos ahora a leer la porción de la visita de los Reyes Magos. Creo que todo el mundo la debe haber leído, ¿no? Dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, ¿alguna pregunta hasta ahora? Dicen unos profesores amigos míos, cuando nadie pregunta es porque se durmieron todos o porque entendieron todos y son muy inteligentes. Dice la palabra de Dios. No. ¿Vamos bien? Todo bien, Dani, clarísimo. Muy bien. Dice, y cuando dice Mateo 2, 1, 12, ¿ven cómo vamos mechando de los distintos 3 evangelios para ir armando la historia? Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del reino a Jerusalén unos magos. Punto número 1, no dice que eran 3 magos, ¿sí? Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Haciendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó Herodes dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta.
Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña ante los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, le indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando les halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegaron, se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Al entrar en la casa vieron al niño. Al entrar en la casa, no en el establo, no en el lugar donde había nacido, ¿sí? Acuérdense de eso. Y vieron al niño con su madre María, postrándose, le adoraron y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Para que esta parte... ¿Tiene la Biblia abierta en Mateo? ¿Está siguiendo? Sí, amén. Bueno, léeme lo que sigue. Pero siendo avisados por... ¿Lo ves? Si no, no te preocupes porque yo ya llego. Sin los anteojos. Ah, Dígame el versículo. Versículo 12. Acá estoy. Dice: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a tierra por otro camino. Bien, listo. ¿Sigo? No, ya está. Vamos a analizar todo esto, la visita de los Reyes Magos. Lo vamos a hacer, como lo leímos, desde Mateo. Mateo comienza relatando que Jesús nació en Belén de Judea. Así, para distinguirla de otra ciudad del mismo nombre que estaba en la tribu de Zabulón, ¿sí? Por lo tanto, se refiere a Belén, ubicada a 10 kilómetros al sudeste de Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto? Que hay ciertos estudiosos que pensaban que iban a ser en otra ciudad de la tribu de Zabulón. Saben que eran 12 tribus, cada tribu tenía un territorio, ¿no? Bueno, esta tribu de Zabulón estaba en otro lado y tenía una ciudad que se llamaba Belén. El autor también nos sitúa en el tiempo. ¿Cuándo sucedió esto? Era el que reinaba en ese momento era Herodes. En el Nuevo Testamento, el término mago hace referencia a brujos o hechiceros. Aquí se refiere a una casta sacerdotal de origen medo-persa, cuya función era aconsejar a los reyes. ¿Se acuerdan de Daniel? Daniel fue puesto junto con los sabios, ¿sí? Estos reyes magos, en realidad eran magos de la casta sacerdotal medo-persa, que aconsejaban a los reyes tanto en asuntos religiosos como en la naturaleza y en especial la astronomía. Por eso ellos tenían una buena formación en astronomía y seguían esa estrella y miraban el cielo y sabían muchas cosas que otros no tenían capacidad de saber. Entre los babilonios había una orden de magos llamados sabios, y sobre los cuales fue puesto Daniel, ¿sí? Por esto la versión popular escoge el término de sabios en lugar de magos. O sea que lo podemos encontrar en 10 minutos, me dice el cartel que termina la reunión, hasta donde llegamos y seguimos el próximo lunes, ¿sí? Al decir que procedían del oriente, puede referirse a que procedían de Persia o de Arabia, y fueron a Jerusalén, y como estas personas no solamente sabias, sino bien educadas, lo primero que hacen es presentarse al rey. ¿Quién era el rey? Herodes. Y la intención que tenían era sana, era saber dónde había nacido el rey de los judíos, ¿sí? El hecho de que fueran al palacio, entonces, demuestra la categoría elevada, ¿sí? Y que no eran ningunos charlatanes, eran personas educadas, respetadas en la sociedad. Y en Oriente tenían, ¿sí?
ellos sabían por sus estudios y sabían y tenían una idea bien acabada que ahí, en Judea, saldría un soberano del mundo. Estos sabios afirmaban que habían seguido una estrella hasta ese punto. Hicieron un largo viaje a fin de investigar ese fenómeno astrológico y que la estrella se movía delante de ellos, indicando el camino que tenían que seguir, y que por último se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Dios es maravilloso en todos los aspectos. Recuerdo cuando Fabián hablaba de una oración milagrosa, ¿sí? Bueno, Dios detuvo esa estrella justamente en el lugar donde estaba el niño Jesús. Venían a adorarle, ellos llegaron a la conclusión de que la estrella estaba anunciando el nacimiento de un personaje que merecía adoración y por eso la siguieron. Aunque eran paganos de origen, estos hechos tan singulares los condujeron a la búsqueda de Dios verdadero y adoraron al niño. Esto es un auténtico adelanto a lo que Pablo iba a escribir, ¿no? Que entendió que Cristo de los dos pueblos hizo uno, su iglesia. Denme un segundo ¿por qué decimos de los dos pueblos hizo su iglesia? Efesios 2, 14, 15 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ustedes piensen que el que no era judío no tenía una muy buena relación, al contrario, tenía una muy mala relación con el gentil. ¿Y quiénes lo vinieron a adorar a Jesús? Desde el momento de su nacimiento. Primero lo adoraron los judíos a través de los pastores, de Simeón y de la profetisa Ana, la hija de Femuel. Y estos son los representantes de la comunidad judía que vinieron a adorar al Salvador, a Jesús. Pero también lo adoran los gentiles. Los sabios o magos, que son gentiles, vienen a adorar al Salvador. Herodes, lo único que tenía en cuenta era que iba a sufrir un rival político, no pensaba en el Mesías común. Averiguó por medio de sus sacerdotes que habría de nacer el Mesías, y ellos le indicaron que nacería en Belén de Judea, ya que el profeta así lo aseguraba, y citaron la profecía de Miqueas, que dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. O sea que Miqueas en su profecía decían que en Belén de Efrata, y ahora vamos a hablar porque dice eso, de ahí van a ser Jesús, y que sus salidas van desde el principio, desde los días de la eternidad, o sea, desde antes de la formación del mundo. Ya Miqueas hablaba de que ese Salvador existía. Habla de la preexistencia de Jesús. Mateo traduce la profecía y la modifica, porque Mateo dice, cuando cita la profecía, dice, y tú, Belén, tierra de Judá. Efrata era el antiguo nombre que tenía Belén. En el Génesis 35, 19, dice, así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Hay un montón, ahí hay otras citas más. O sea que Mateo medio como que cambia el nombre, o cambia la profecía en realidad, y emplea directamente el nombre de la ciudad en la tierra de Judá, que era Belén. El texto hebreo dice, pequeña entre las familias de Judá, en tanto que Mateo dice, la más pequeña entre los príncipes de Judá. El término familias hace referencia a la distribución de los jefes o príncipes de cada tribu. Pero la diferencia más notable es que el profeta dice pequeña entre, mientras que Mateo dice no pequeña entre. Miqueas contrasta la pequeñez de la ciudad con lo grandioso del Señor que nace en ella. Si se la compara con otras ciudades será muy pequeña, pero si iban a ser el Mesías sería la ciudad más grande del mundo. Mateo interpretó de este modo que las palabras del profeta, y por ello declaró que Belén no era la más pequeña de las ciudades, sino que iba a ser la más grande. Eso es lo que quiso decir. Mateo le agrega al texto hebreo algo que éste no dice, apacentará a mi pueblo Israel. Sin embargo, esto está acorde a las enseñanzas del Antiguo Testamento. Bueno, tenemos citas, ¿no?
Mateo no incluye una afirmación interesante del profeta. Dice, la profecía dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y esto, como decíamos recién, nos habla de la eternidad del niño que nacerá en Belén, que ya era preexistente, el Mesías, y también, al ser preexistente, se habla de la deidad de Dios. El único ser eterno es Dios. Hallamos ahí un punto de contacto con lo afirmado por Juan en su Evangelio, o sea que Dios, Mateo lo presenta, ¿sí?, como preexistente, ¿sí?, ya estaba en el momento de la creación, y tiene todas las características de un Dios. Herodes informó a los magos, los envió a Belén, fingiendo interés, pero en realidad su intención era averiguar sus datos para matarlo. Hay un contraste muy notorio. Los judíos, aquellos que conocían las Escrituras y sabían por intermedio de las Escrituras el lugar de nacimiento del Mesías, no mostraron interés por ir a ver lo que estaba ocurriendo en Belén. Pero en cambio los paganos, los magos, con mucha fe, siguiendo la estrella, llegaron a donde estaba el niño y se regocijaron con un gran gozo. Esta frase es por cierto redundante, pero la intención de ellos era eso, alabar al Señor. En el versículo 11 dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron oro, incienso y mirra. Esto es el punto que les decía, lo encontraron en una casa. Esto obviamente quiere decir que ya seguramente José había encontrado un lugar donde poder estar y no estaban en el estado. ¿Sí? Vemos que los Reyes Magos tardaron unos días en llegar. Primero lo habrán visto los pastores, Pablo, en el pesebre, y para este entonces Jesús, María y José estarían en algún otro lugar. Eso es una aclaración sencilla. Dice, ahora, esto es muy importante. Aquellos hombres adoraron al niño y le presentaron valiosos regalos. Otra traducción, la de 1909, diría, le ofrecieron dones. Expresión que se encuentra muy comúnmente en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento aparece 7 veces, ¿sí?, en relación con las ofrendas ofrecidas a Dios. Es posible encontrar en cada uno de estos elementos algo importante. El oro, ¿sí?, lo ofrecen los magos en señal de la realeza que caracteriza al niño Jesús. El incienso es una señal de su divinidad, y la mirra es la señal de los sufrimientos. Antes de partir fueron avisados por un ángel del Señor para que no volviesen a Herodes, regresando a su tierra por otro camino. Bueno, y ahí vamos a dejar, ¿sí? La semana que viene vamos a hablar de la matanza de los niños de Jesús, ¿sí?, de los niños de Belén, y de cómo Dios prepara las cosas para que esto no le pase a Jesús, ¿sí? Vamos a dejar de compartir. ¿Hay alguna pregunta? Hola. Hola. Bueno, nos vemos todos ahora. ¿Hay alguien que quiere hacer alguna preguntita? ¿Alguna duda? ¿Algo de lo que vimos hoy? ¿Todo bien? ¿O se durmieron todos? Todo muy claro. Bueno. No, está todo muy claro, Daniel. Bueno, bárbaro, me alegro. Vamos a intensificar para no irnos perdiendo